Buenos días a todos. Pedimos disculpas por el retraso técnico. Buenos días, Coronel Velázquez, bienvenido a la Universidad Libre. Buenos días a todos por participar en la 9ª sesión de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. El tema que nos ocupa hoy, el fin del conflicto armado. Y está con nosotros hoy precisamente una persona que por su experiencia y su vida puede hablar con autoridad de los problemas que nos aquejan a los colombianos hoy y que sin duda tiene mucho que decir sobre el fin del conflicto armado. El coronel Alfonso Velázquez fue comandante del ejército, comandante del bloque de búsqueda contra los carteles de drogas, el cartel de Cali, que dio con la captura de Gilberto y Miguel Orejuela. Fue comandante del bloque de las guerrillas contra en la zona del Urabá y actualmente es profesor universitario en la Universidad de La Sabana. Esos giros importantes le han permitido en el escenario político hablar con propiedad sobre el tema de la guerra, sobre el tema de la paz y su búsqueda porque se lograse la inserción de la sociedad en el posconflicto de la sociedad colombiana y garantía de que en el Estado colombiano se permita el desarrollo de políticas que tienen que ver con el tema de seguridad de manera directa. El coronel Carlos Alfonso Velázquez es actualmente profesor de la Universidad de La Sabana, donde dicta las clases de teoría política, teoría del Estado y evolución y perspectivas del conflicto armado colombiano. Es columnista del diario Nuevo Siglo y publicó el libro en 2011, La esquiva terminación del conflicto armado en Colombia. Apoya a la Corporación Pensamiento Siglo XXI, entre otras acciones importantes, pero es mejor dejar que el coronel Velázquez hable aquí en la universidad con ustedes y nos dedique este tiempo a hablar sobre el fin del conflicto. Así que bienvenido, profesor Velázquez, a la cátedra. Es un gusto estar aquí con ustedes y con las personas que tengo entendido en diferentes sedes están conectadas gracias a la tecnología que tenemos hoy, para compartir una serie de planteamientos que uno va en la vida decantando las cuestiones y ahora antes de venir recordaba que el tiempo vuela. Hace 20 años estaba uniformado después de una carrera de 30 años en el ejército. Ahora, no es que esté muy viejo tampoco, pero bueno, hace 20 años estaba uniformado, llevo 20 años en la vida civil y académica. Entonces, toda esa experiencia vivida en el ejército, decantada en la vida civil y académica, permiten tener una serie de ideas que con mucho gusto, algunas de ellas voy a compartir con ustedes en esta mañana de hoy. Lo que he preparado tiene dos grandes ejes. Primero, mirar cuál es el trasfondo estratégico de lo que ha pasado y está pasando en el conflicto armado colombiano. El trasfondo, lo que está detrás, que mucha gente no percibe, pero es un intangible que cuenta. Y cuenta principalmente en las mentes de los líderes, de los jefes, de un lado y del otro lado. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, quizás la más importante, es la propuesta de qué hacer o cómo debe ser la fuerza pública colombiana en el post-conflicto o post-acuerdo. Entonces, comencemos por una
una inquietud. No hace mucho, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué no? El auxiliar, es que para que vayan pasando los... no hace mucho estábamos enfrascados en el país en un debate de cuál era la naturaleza de nuestro conflicto. Y entonces, sí, para empezar, ahora ya, no aparece la primera renglón. Ahora sí. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una guerra civil, es un tipo de nuevas guerras, esas guerras que principalmente son impulsadas por la codicia de los actores en diamantes, en droga, etcétera, etcétera. O es una guerra terrorista o contraterrorista, como se quiera. Y quisimos zanjar el problema diciendo que era una guerra contra el terrorismo, una amenaza terrorista contra un gobierno o un Estado organizado bajo un régimen democrático que cada vez profundizaba más su democracia y que tenía una amenaza terrorista. Eso fue lo último que así se quiso zanjar la discusión. Y por lo que ha pasado en los últimos años y por lo que está pasando hoy, hemos visto que indudablemente nuestra guerra es una guerra del tipo revolucionaria, y la guerra revolucionaria surge por algún tipo de crisis de legitimidad que perciben en el sistema político quienes se levantan en armas. Su proyecto es cambiar radicalmente y desde el ejercicio del poder todo aquello que consideran ilegítimo. Y claro está, ahora tenemos que hablar más adelante de qué entendemos o qué estoy entendiendo por legítimo para hablar en estos términos. Esa es la guerra que hemos vivido. Claro está que ha sido, y ya hoy en día es claro que es una guerra revolucionaria descompuesta y degradada. De la descomposición se pasa a la degradación, porque degradación es secuestrar y permitir que la gente muera en cautiverio o a veces presionarla de tal forma que muera. Degradación es cobrar el rescate y sin embargo matar a la persona o permitir que muera. Degradación es cuando un miembro de la fuerza pública que tiene la confianza institucional se alía con paramilitares para causar bajas enemigas. Degradación es asaltar un pueblo y no prever lo que llaman de manera eufemística daños colaterales y afectar mucha gente cuando se asalta el puesto de policía. Degradación es la salvajada lamentable de los mal llamados falsos positivos. Entonces ha sido una guerra descompuesta y degradada. Ahora bien, sistema político, ¿qué vende legítimo en el sistema político? Pero recordemos entonces, grosso modo, cuáles son los componentes de un sistema político. Son la comunidad política, el régimen político, en el caso nuestro, democracia en un Estado social de derecho, autoridades diferentes y las políticas públicas que se emanan de esas autoridades bajo ese régimen político. Nuestras guerrillas realmente nunca, o si lo hicieron muy tangencialmente
y accidentalmente, diría yo, nunca pusieron en entredicho la comunidad política, mejor dicho, que ellos fueran una república aparte, la República Independiente de Caquetania o qué sé yo. Tal vez lo llegaron a pensar un poco cuando el despeje del Caguán, que si la cosa no, algo, pero nunca, mejor dicho, en serio. Nunca se sintieron o se percibieron algo así parecido a la ETA en España, que siempre han pensado que ellos son una comunidad política diferente. En fin. Pero aquí hay una cosa importante. Legitimidad en el sistema político que perciben ellos, hay problemas de legitimidad. Cuando el sistema político no está suficientemente institucionalizado, mejor dicho, que lo que gobierna en el fondo y lo que hace que las cosas marchen es la institucionalidad y que las personas son transitorias, o que el Estado de Derecho es el gobierno efectivamente de las leyes y no de los hombres. Cuando eso sucede, la guerrilla tiene problemas. Tiene problemas porque ellos necesitan poder focalizar sus agravios en una dirección clara y definida. Eso les permite tener más fuerza en su causa, en su lucha. Eso fue lo que pasó con la Cuba de Batista. El régimen, el sistema político de Cuba era Batista corrupto. Era un Batista que, bueno, un poco caricaturesco, pero es la realidad, buena parte muy cercana a la realidad. Cuba era un prostíbulo de los gringos, gracias a Batista. Es lo que le pasó en Nicaragua. Somoza manejaba Nicaragua como una finca, una corrupción rampante. El tipo, está documentado que de pronto llegaba a un pueblo de fin de semana en la fiesta y entonces había fiesta y orquesta y bandas y toda cuestión, y el tipo ya con sus 3 tragos en la cabeza señalaba las muchachas que esa noche debían compartir la cama con él. Y lo hacía delante de sus familias y no pasaba nada. A esos niveles era una especie de Nerón centroamericano, pues, una cosa ya... Entonces, cuando hay ese tipo de corrupción, las guerrillas pueden focalizar en una sola dirección sus agravios y su fuerza para cambiar las cosas. En Colombia, debido a que hemos sido una democracia en Estado de Derecho, relativamente estable, relativamente institucionalizada, siempre por mejorar, pero no hemos tenido ese tipo de gobiernos corruptos. Entonces ellos no han podido tener la suficiente fuerza para triunfar, entre comillas, así como sucedió en Cuba y Nicaragua. Pero fíjense que, por ejemplo, pese a todo lo que pasó durante los gobiernos Uribe, como Uribe, por sus actitudes, fue tan desinstitucionalizador en los consejos comunitarios, etcétera, etcétera, las guerrillas se enfocaron en una sola dirección en sus agravios y pudieron recuperarse políticamente y en su causa después del golpe político que recibieron cuando se rompieron las negociaciones del Caguán. Pero bueno, ya de eso podremos hablar, porque, perdón, se me olvidó decir al comienzo, al final necesito por favor que ustedes me ayuden con sus preguntas para de pronto llenar vacíos que quedaron en los planteamientos o dudas. Pero bueno, el punto aquí es guerra revolucionaria descompuesta y degradada, régimen político que percibe ilegítimo, sobre todo en estos 3 últimos componentes, pero que afortunadamente por haber estado en Estado social de derecho, en democracia relativamente estable, no han tenido la oportunidad de focalizar todos sus agravios, todos sus deseos de cambio en una sola dirección. Porque entonces, ¿qué? Son ilegítimos el procurador, el contralor, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional. El espectro se abre mucho. Los gobernadores, los alcaldes elegidos popularmente, el espectro se abre mucho. En cambio, cuando era un Batista, un Somoza, era una sola dirección. Cuando fue Uribe, aparentemente era una sola dirección. Bueno, entonces sí que
Es lo que entiendo por legítimo en sentido político, no en sentido jurídico. Porque jurídicamente uno puede decir, grosso modo, que lo legítimo es lo que son las leyes aprobadas mediante los procedimientos reglamentarios en la democracia. Y toda ley escrita ya aprobada es legítima, jurídicamente hablando. Políticamente, lo ideal es que la legitimidad jurídica confluya con la política, o por lo menos marchen paralelas, pero no divergentes. A veces suele suceder que hay divergencia en la legitimidad jurídica con la política, que es lo que las guerrillas muchas veces consideran que merece ser cambiado o que debe ser cambiado. Son los atributos 3 los que se consideran, después de revisar varios autores, aunque pueda haber complementos, 3 atributos básicos para considerar la legitimidad política. Aquello que sea justo desde el punto de vista de bondad moral, aquello que sea necesario y aquello que sea eficiente. Si se reúnen esos 3 atributos en la percepción de la gente, claro, hay mucha dosis de subjetividad, pero en la percepción del grueso de la gente, esos 3 atributos dan legitimidad, y entonces se puede definir legitimidad como el reconocimiento, respeto y acatamiento que se le otorga a una autoridad, institución, ley o norma al considerarlas justas, necesarias y eficientes. Por ejemplo, el que haya una redistribución del ingreso bajo el modelo de Estado Social de Derecho adecuada, cuando los ricos pagan más impuestos y los menos pudientes se benefician de esos impuestos que pagan los ricos en salud y en educación. Eso estaría entre la bondad moral, lo justo y lo eficiente. Pero el punto es, acá que quiero llamar la atención, en que cuando estos atributos, de estos atributos, el más decisivo, el más sensible, es el primero. Cuando fallan los otros, las cosas tienen problemas, críticas, en fin. Pero cuando falla el primero, la cosa es decisiva. Los agravios, las inconformidades, el irrespeto, el levantamiento en armas. Vuelvo al tema Batista y Somoza. Lo que fallaba principalmente era esto. Dos ejemplos. A ver. Entonces, con base en la guerra revolucionaria que tenemos, descompuesta y degradada, pero guerra revolucionaria, con base en el concepto de legitimidad, bien podemos decir que lo que ha pasado y está pasando hoy en día con las negociaciones es una lucha de legitimidades. ¿Cuál? ¿El Estado o las guerrillas? ¿Cuál termina por ser más legítimo ante la gente? Y como ninguno ha logrado estar por encima del otro, nos sentamos a negociar. A ver si de esa negociación sacamos un Estado más legítimo para todos. Entonces, corroborando esto que estoy diciendo, de la legitimidad, sobre todo de que este es el atributo más sensible, está documentado, entre otras en el libro que amablemente Mario mencionó al comienzo, que escribí, que los periodos en que ha habido más problemas de legitimidad en el régimen, en el Estado, o en los gobiernos, más bien en los gobiernos que en el Estado, en los gobiernos, cuando ha habido más problemas de legitimidad en los gobiernos, en esos mismos periodos la guerrilla ha crecido, ha avanzado, se ha oxigenado, ha mejorado, ha ampliado, ha reclutado más gente. Más gente le llega a sus filas. 94-98, gobierno Samper, fuerte crisis de legitimidad del régimen político. Un presidente
que no dijo la verdad, que no asumió su responsabilidad y siguió de presidente. Un Congreso que no pudo exigirle la responsabilidad política porque también estaba comprometido con, bueno, no todo, una buena parte, con la mafia. Una sociedad civil que se dejó tramar con el salto social y demás y no le exigió la responsabilidad política al presidente. Pues en ese lapso fue cuando la guerrilla más avanzó en este conflicto. El mismo Cano, Alfonso Cano, lo dijo en una entrevista, dijo, en este lapso hemos avanzado más que en los pasados 30 años. Y está demostrado, cuando no fue sino que empezara algo con una cocaína, pero cuando empezó el proceso 8000 ya, los documentos escritos, esos que tuve la oportunidad de incautar en Cali con el bloque de búsqueda, las nóminas, los cheques, las chequeras, todas esas cuestiones, cuando empieza eso a salir por partes en la prensa y empieza el país a ver que eso de que la mafia estaba gobernando en la sombra no era por... Había puesto presidente, pues, que había puesto presidente, y no solamente presidente, sino congresistas y contralores en 3 periodos consecutivos, y procurador, en fin, que eso que se chismoseaba en los cócteles no era mentira, sino era real. Empieza eso a suceder y empieza la guerrilla a dispararse. Las Delicias, Patascoy, El Villar, Miraflores, y todo ese periplo, esa curva termina en el asalto a Mitú. Primera vez en la historia que la guerrilla de las FARC asalta una capital de departamento. Y ellos estaban dispuestos a llegar ahí y quedarse. Todo lo tenían calculado para eso, controlado el aeropuerto, controlada las vías de aproximación que son muy difíciles, ríos solamente, no había carreteras, o unas trochas que no servían sino en un verano fuerte. Lo único que les apareció sorpresivamente, que impidió que se quedaran ahí, quién sabe por cuánto tiempo, porque imagínense, si están ahí desde el aire bombardear y que matamos a la población civil, no, ellos estaban ahí y por eso toda la policía de Mitú se la llevaron viva. De ese asalto fue el general de la policía Mendieta, que era el comandante del puesto de policía. Entonces, lo único que salió de sus cálculos fue que en coordinación horizontal ya se dio un hecho que a los políticos les tocó ya aceptarlo. El general Tapias, que en paz descanse, horizontalmente coordinó con el comandante general del Brasil poder utilizar unos helipuertos cercanos a la frontera para reabastecer el combustible de los helicópteros y poder llegar las tropas allá, los helicópteros con tropas allá, reabastecer y después sí llegar a Mitú, porque desde donde estaban en San José del Guaviare hasta Mitú no daba la autonomía de vuelo de los helicópteros. Eso fue lo único que salió de los cálculos de la FARC y las tropas pudieron desembarcar relativamente cerca y empezar a avanzar hacia Mitú y realmente pudieron durar ahí, dueños de Mitú, 2 días, 3 días tal vez. Bueno, crisis de legitimidad del régimen, avance sensible de las FARC, tan avanzaron las FARC. A ver, Las Delicias. En Las Delicias era una base militar de una compañía integrada por 100 y pico de hombres entre cuadros y soldados. Final del combate, de la operación, 20 y pico muertos, pero 80 y puya vivos que se los llevaron, llamándolos prisioneros de guerra. Y se los llevaron porque ya habían quemado el último cartucho, ya no tenía sino piedras y las piedras también se le acabaron. Para combatir con piedras no hay nada que hacer. Eso muestra potencia de las FARC en ese momento, porque es mucho más fácil, militarmente hablando, soltar 4 o 5 cilindros allá sobre una base y que reviente lo que sea y matar a la gente que sea, pero ya combatir
en igualdad de condiciones, fusil contra fusil, en fin, hombre contra hombre, hasta que unos queden exhaustos y los otros queden todavía bien y se los lleven vivos, muestra superioridad en el entusiasmo de espíritu de combate. Pero fíjense que, por ejemplo, pese a todo lo que pasó durante los gobiernos Uribe, como Uribe, por su actitud, fue tan desinstitucionalizador en los consejos comunitarios, etcétera, etcétera, las guerrillas se enfocaron en una sola dirección en sus agravios y pudieron recuperarse políticamente y en su causa después del golpe político que recibieron cuando se rompieron las negociaciones del Caguán. Pero bueno, ya de eso podremos hablar, porque, perdón, se me olvidó decir al comienzo, al final necesito por favor que ustedes me ayuden con sus preguntas para de pronto llenar vacíos que quedaron en los planteamientos o dudas. Pero bueno, el punto aquí es guerra revolucionaria descompuesta y degradada, régimen político que percibe ilegítimo, sobre todo en estos tres últimos componentes, pero que afortunadamente por haber estado en Estado social de derecho, en democracia relativamente estable, no han tenido la oportunidad de focalizar todos sus agravios, todos sus deseos de cambio en una sola dirección. Porque entonces, ¿qué? Son ilegítimos el procurador, el contralor, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional. El espectro se abre mucho. Los gobernadores, los alcaldes elegidos popularmente, el espectro se abre mucho. En cambio, cuando era un Batista, un Somoza, era una sola dirección. Cuando fue Uribe, aparentemente era una sola dirección. Bueno. Entonces sí, que es lo que entiendo por legítimo en sentido político, no en sentido jurídico. Porque jurídicamente uno puede decir, grosso modo, que lo legítimo es lo que son las leyes aprobadas mediante los procedimientos reglamentarios en la democracia. Y toda ley escrita ya aprobada es legítima, jurídicamente hablando. Políticamente, lo ideal es que la legitimidad jurídica confluya con la política, o por lo menos marchen paralelas, pero no divergentes. A veces suele suceder que hay divergencia en la legitimidad jurídica con la política, que es lo que las guerrillas muchas veces consideran que merece ser cambiado o que debe ser cambiado. Son los atributos 3 los que se consideran, después de revisar varios autores, aunque pueda haber complementos, 3 atributos básicos para considerar la legitimidad política. Aquello que sea justo desde el punto de vista de bondad moral, aquello que sea necesario y aquello que sea eficiente. Si se reúnen esos 3 atributos en la percepción de la gente, claro, hay mucha dosis de subjetividad, pero en la percepción del grueso de la gente, esos 3 atributos dan legitimidad y entonces se puede definir legitimidad como el reconocimiento, respeto y acatamiento que se le otorga a una autoridad, institución, ley o norma al considerarlas justas, necesarias y eficientes. Por ejemplo, el que haya una redistribución del ingreso bajo el modelo de Estado social de derecho adecuada, cuando los ricos pagan más impuestos y los menos pudientes se benefician de esos impuestos que pagan los ricos en salud y en educación, eso estaría entre la bondad moral, lo justo y lo eficiente. Pero el punto es, acá que quiero llamar la atención, en que cuando estos atributos, de estos atributos, el más decisivo, el más sensible, es el primero. Cuando fallan los otros, las cosas tienen problemas, críticas, en fin. Pero cuando falla el primero, la cosa es decisiva. Los agravios, las inconformidades, el irrespeto, el levantamiento en armas. Vuelvo
al tema Batista y Somoza. Lo que fallaba principalmente era esto. Dos ejemplos. A ver, entonces, con base en la guerra revolucionaria que tenemos, descompuesta y degradada, pero guerra revolucionaria, con base en el concepto de legitimidad, bien podemos decir que lo que ha pasado y está pasando hoy en día con las negociaciones es una lucha de legitimidades. ¿Cuál? ¿El Estado o las guerrillas? ¿Cuál termina por ser más legítimo ante la gente? Y como ninguno ha logrado estar por encima del otro, nos sentamos a negociar. A ver si de esa negociación sacamos un Estado más legítimo para todos. Entonces, corroborando esto que estoy diciendo, de la legitimidad, sobre todo de que este es el atributo más sensible, está documentado, entre otras en el libro que amablemente Mario mencionó al comienzo, que escribí, que los periodos en que ha habido más problemas de legitimidad en el régimen, en el Estado, o en los gobiernos, más bien en los gobiernos que en el Estado, en los gobiernos, cuando ha habido más problemas de legitimidad en los gobiernos, en esos mismos periodos la guerrilla ha crecido, ha avanzado, se ha oxigenado, ha mejorado, ha ampliado, ha reclutado más gente. Más gente le llega a sus filas. 94-98, gobierno Samper, fuerte crisis de legitimidad del régimen político. Un presidente que no dijo la verdad, que no asumió su responsabilidad y siguió de presidente. Un Congreso que no pudo exigirle la responsabilidad política porque también estaba comprometido con, bueno, no todo, una buena parte, con la mafia. Una sociedad civil que se dejó tramar con el salto social y demás y no le exigió la responsabilidad política al presidente. Pues en ese lapso fue cuando la guerrilla más avanzó en este conflicto. El mismo Cano, Alfonso Cano, lo dijo en una entrevista, dijo, en este lapso hemos avanzado más que en los pasados 30 años. Y está demostrado, cuando no fue sino que empezara algo con una cosa, pero cuando empezó el proceso 8000 ya, los documentos escritos, esos que tuve la oportunidad de incautar en Cali con el bloque de búsqueda, las nóminas, los cheques, las chequeras, todas esas cuestiones, cuando empieza eso a salir por partes en la prensa y empieza el país a ver que eso de que la mafia estaba gobernando en la sombra no era por... Había puesto presidente, pues, que había puesto presidente, y no solamente presidente, sino congresistas y contralores en 3 periodos consecutivos, y procurador, en fin, que eso que se chismoseaba en los cócteles no era mentira, sino era real. Empieza eso a suceder y empieza la guerrilla a dispararse. Las Delicias, Patascoy, El Villar, Miraflores, y todo ese periplo, esa curva termina en el asalto a Mitú. Primera vez en la historia que la guerrilla de las FARC asalta una capital de departamento. Y ellos estaban dispuestos a llegar ahí y quedarse. Todo lo tenían calculado para eso, controlado el aeropuerto, controlada las vías de aproximación que son muy difíciles, ríos solamente, no había carreteras, o unas trochas que no servían sino en un verano fuerte. Lo único que les apareció sorpresivamente, que impidió que se quedaran ahí, quién sabe por cuánto tiempo, porque imagínense, si están ahí desde el aire bombardear y que matamos a la población civil, no, ellos estaban ahí y por eso toda la policía de Mitú se la llevaron viva. De ese asalto fue el general de la policía Mendieta, que era el comandante del puesto de policía.
Entonces, lo único que salió de sus cálculos fue que en coordinación horizontal ya se dio un hecho que a los políticos les tocó ya aceptarlo. El general Tapias, que en paz descanse, horizontalmente coordinó con el comandante general del Brasil poder utilizar unos helipuertos cercanos a la frontera para reabastecer el combustible de los helicópteros y poder llegar las tropas allá, los helicópteros con tropas allá, reabastecer y después sí llegar a Mitú, porque desde donde estaban en San José del Guaviare hasta Mitú no daba la autonomía de vuelo de los helicópteros. Eso fue lo único que salió de los cálculos de la FARC y las tropas pudieron desembarcar relativamente cerca y empezar a avanzar hacia Mitú y realmente pudieron durar ahí, dueños de Mitú, 2 días, 3 días tal vez. Bueno, crisis de legitimidad del régimen, avance sensible de las FARC, tan avanzaron las FARC. A ver, Las Delicias. En Las Delicias era una base militar de una compañía integrada por 100 y pico de hombres entre cuadros y soldados. Final del combate, de la operación, 20 y pico muertos, pero 80 y puya vivos que se los llevaron, llamándolos prisioneros de guerra. Y se los llevaron porque ya habían quemado el último cartucho, ya no tenía sino piedras y las piedras también se le acabaron. Para combatir con piedras no hay nada que hacer. Eso muestra potencia de las FARC en ese momento, porque es mucho más fácil, militarmente hablando, soltar 4 o 5 cilindros allá sobre una base y que reviente lo que sea y matar a la gente que sea, pero ya combatir en igualdad de condiciones, fusil contra fusil, en fin, hombre contra hombre, hasta que unos queden exhaustos y los otros queden todavía bien y se los lleven vivos, muestra superioridad en el entusiasmo de espíritu de combate, en ese caso de las FARC. Eran soldados, sí, de servicio militar obligatorio, pero después vino otros asaltos en Patascoy y en el Villar, que ya eran soldados profesionales. En el Villar fue una brigada móvil completa la que desvertebraron. Brigada móvil por soldados profesionales, recién reentrenada. Pero, entonces, el punto es, al final del gobierno Samper, las FARC llegaron a tener 430 y pucho entre soldados y policías en sus manos, vivos, entre cuadros y soldados y policías. Poco más de, casi un batallón, eso es lo que es un batallón completo del ejército, prisionero de guerra. Eso es muy diciente de lo que avanzaron las FARC en el periodo de Samper, periodo en que el régimen político sufrió una crisis de legitimidad muy sensible. Para corroborar aquello que les digo de cuando de la lucha de legitimidades, en fin, y del primer atributo como el más sensible. Pero vamos a una cosa más reciente, que no ha sido suficientemente digerida, analizada y demás. Año 2008. Estamos hablando del segundo año, del segundo periodo del gobierno Uribe, seguridad democrática, presupuesto militar altísimo, en fin, la ofensiva militar más fuerte que se ha hecho a las guerrillas en toda la historia del país, o historia del conflicto. El año 2008, muere Reyes en marzo, allá en la frontera, cercana a la frontera con Ecuador. Año 2008, un propio guerrillero le corta un dedo o le corta una mano a Iván Ríos para mostrar que lo había matado y le dan recompensa. Claro que cuando se aplaude eso y sale en televisión es claridad del conflicto degradado, ¿no? Descompuesto. Pero la mano aquí la traigo en una caja de icopor con hielo. Año 2008, muere Marulanda de muerte natural. Asume Cano. Bueno, y otros 2 jefes por ahí, medios o medios altos,
mueren en el 2008 fruto de las operaciones militares. ¿Sí? Las FARC ya estaban en sus últimos momentos de fortaleza militar, todo eso que habían construido antes estaba en pura curva descendente, pero se para la curva y empieza a mantenerse horizontal o un poquito ascendente en el 2008 hasta hoy, y por eso estamos negociando. ¿Por qué se paró la curva y por qué se mantuvo allá? ¿Por qué estamos negociando? Porque en el año 2008 empiezan a aparecer falsos positivos, empieza a verse lo de las chuzadas del DAS, empieza a verse todos los conflictos con la Corte Suprema de Justicia, en fin, empieza a verse que el régimen político o el gobierno tenía serios problemas en este atributo. Entonces, solo por mencionar dos casos así gruesos, pero si uno mira el conflicto en toda su historia, se da cuenta que cuando el gobierno o los gobiernos sufren crisis de legitimidad, las guerrillas avanzan. Así para, bueno, remontarnos un poquito más históricamente, de pronto para hablar de un momento histórico en que varios o muchos de los aquí presentes no tenían el ser todavía, estaban en la nada. Usted, por ejemplo, años 80. ¿Tú en qué año naciste? Sí, tú, el que tiene gafas como yo. Por eso, estabas en la nada en los 80s. Te acabas en el pensamiento de tus padres, no sé. O ni siquiera se conocían. Bueno, gobierno Turbay. No, perdón, ni siquiera 80, 78, 82 fue su gobierno. Es cuando el M-19 lanza esos desafíos tan fuertes al Estado, robo de armas en el Cantón Norte, que es respondida con una arremetida militar durísima, muchos detenidos directamente del M-19 o sospechosos de ser amigos con ellos, caballerizas de Usaquén, torturas, visita de Amnistía Internacional que dice están torturando a la gente, toma de la Embajada de la República Dominicana, termina eso sin sangre por fortuna, como cosa curiosa. Es una época en que los militares tenían el mando del país, en la realidad, pese a ser una democracia y demás. Recuerdo mucho, el ministro de Defensa era Camacho Leiva, que era también abogado, no porque los abogados tengan mucha legitimidad, pero bueno, era abogado, perdón. Entonces, recuerdo mucho una caricatura del Espectador. Saben que las caricaturas muestran los momentos políticos de manera muy gráfica, muy diciente, ¿no? En que aparece Camacho llegando en avión de algún país cercano, estaba en Panamá tal vez en alguna gestión, y había habido alguna convulsión política en el país, alguna renuncia de ministros, alguna cosa de esas. Entonces el periodista le coloca el micrófono a Camacho, el general, preguntándole, general, ¿qué tan cierto hay de que se está cociendo un golpe de Estado? Y que Camacho se queda pensando y dice, no creo que Turbay se atreva. Bueno, eso fue de esa época diciente de qué tanto manejaban los militares del país. Pero el punto es, pasó eso en el gobierno Turbay, ¿y cuál fue el final del gobierno Turbay? Le tocó levantar el estado de sitio, crear la primera comisión de paz que hubo en el país, llamó a Carlos Lleras Restrepo a conformarla, y la campaña presidencial, entre los dos candidatos más ordenados, Betancourt y López Michelsen decía, la paz es liberal, y Belisario dijo, no, la paz es nacional y es mucho más seria, y ganó. Por la guerrilla, digamos, no es que negociar la paz sea un triunfo de la guerrilla, porque eso es un triunfo del país, en el fondo, pero el hecho de que el Estado o el gobierno, después de semejante arremetida a Turbay, los haya reconocido como interlocutores políticos válidos al M-19 y a las otras guerrillas, interlocutores políticos válidos
es una ganancia para la guerrilla. Es decir, merecemos ser escuchados, sentémonos y hablemos. Eso para corroborar aquello de la lucha de legitimidades. Mejor dicho, sobre todo el M-19, no tanto la FARC, el M-19 le ganó la partida a Turbay, pese a todo la arremetida militar que hubo en esa época. Entonces eso, lo que acabamos de hablar del 8000, lo del 2008 con Uribe, es como para corroborar aquello de la lucha de legitimidades, y cuando las crisis de legitimidades tocan este atributo se hacen mucho más sensibles. Bueno, ahora entremos a mirar entonces el trasfondo estratégico de lo que ha pasado con las guerrillas y de lo que está pasando. Las guerrillas juegan con las siguientes variables estratégicas para el logro de sus propósitos de llegar al poder u obtener la máxima cuota de poder posible para cambiar aquello que consideran ilegítimo. Primera variable, apoyo popular, que se puede lograr mediante, puede ser activo o pasivo, que se logra mediante el carisma de los líderes y la ideología, la utopía, el terrorismo, cuando es dosificado, las provocaciones al gobierno. Las guerrillas son artistas siempre para buscar hacer el papel del torero y poner al gobierno en el papel del toro bravo. Pero estratégicamente hablando, más tontos son los gobiernos que dejan meterse en el papel del toro bravo. Y demostraciones de fuerza. Cuando esas demostraciones de fuerza de la época de San Pedro fueron clásicas demostraciones de fuerza. O tumbaron el helicóptero. A ver, imaginemos que somos campesinos, estamos allá en alguna parte de los campos colombianos y vemos que de pronto hay suenan disparos y demás, un helicóptero grandísimo, ¡prum!, que se viene abajo y aparece un guerrillerito ahí todo así. Demostraciones de fuerza. En fin, esa es la variable apoyo popular. Es la variable más decisiva. El lado que logre esta variable sensiblemente a su favor, ahí sí, como se dice, gana la guerra. La guerrilla no lo logró por diferentes razones, entre otras cosas porque somos un país eminentemente urbano y es una guerrilla, sobre todo la FARC, eminentemente rural. Pero el gobierno tampoco lo logró de manera clara y total, completa. Pero tampoco es cierto pensar que la guerrilla no tuvo ningún tipo de apoyo popular. Ha variado. Y una guerrilla sin apoyo popular allá en el campo no hubiera sobrevivido. Sin gente que les pase informaciones de inteligencia claves, sin gente que les ayude en lo logístico, no hubiera sobrevivido. Y han sobrevivido 50 años más o más. Apoyo exterior, que puede ser moral, declaraciones que insinúan que su causa es justa, ONGs, etcétera, etcétera. ONGs que reclaman violación de derechos humanos a las mismas guerrillas o a la gente, en fin. Político, traigo esa foto ahí porque ha sido la única vez, recuerden, Chávez, a través de la Asamblea Venezolana, una vez colocó sobre el tapete que la beligerancia de las FARC. Y la Asamblea Venezolana dijo, las FARC son beligerantes. Beligerantes quiere decir, son una especie de Estado naciente que está combatiendo contra otro que está vigente, a ver cuál de los dos termina siendo el que prepondera o se dividen en dos estados. Pero bueno, fue el único país. Apoyo material, pues sobra cualquier comentario. Y un apoyo que se llama de santuario. Santuario es cuando las guerrillas en las fronteras porosas hacen campamentos en países vecinos, como en el caso de Reyes,
o como ha sucedido tanto en Venezuela, y el país vecino, o porque no le interesa, o porque no quiere interesarse, no se da cuenta. Ese es el tipo de apoyo de tipo santuario. En este caso, las guerrillas variablemente han tenido esta variable, valga la redundancia, a su favor, pero no ha sido algo sensible. Pero fíjense ustedes, los gobiernos Uribe coincidieron con el entorno latinoamericano más cargado a la izquierda en sus diferentes gobernantes en la historia del conflicto. La única isla, digamos, de derecha a derecha, algunos dirían recalcitrante, era Colombia. Los demás todos eran de tinte socialdemócrata o de socialismo de izquierda. Y es en esa época cuando las guerrillas resisten la arremetida de los gobiernos Uribe, aunque pues hubieron golpes muy fuertes, pero no se dejaron aplastar. Y entre otras, recordemos también lo del 2008, la lucha de legitimidades. ¿A dónde voy? A que cuando los gobiernos de izquierda están empezando a decaer, caso Brasil, en fin, caso Ecuador, pues por muchas cosas, el mismo Perú, cuando están empezando a decaer los gobiernos de izquierda en su fuerza política, las guerrillas dicen, no, vamos a negociar. Y vamos a negociar en serio porque por la vía armada no vamos a llegar a obtener todo eso que aspiramos de poder, y quizás si lo podemos lograr es mediante el juego democrático. Organización, compartimentación, complejidad. Compartimentación. En las guerrillas nadie debe saber más de lo que requiere exclusivamente para cumplir sus funciones, no más. Y sobre todo se da de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo puede haber menos compartimentación en el sentido de que el jefe sabe más de los de abajo que lo que los de abajo saben del jefe. Infiltraciones y penetraciones, pues son dos términos técnicos ahí de inteligencia, si alguno está interesado pues me preguntará después. Combinación entre verticalidad y horizontalidad. Esta variable toda la vida o toda la historia del conflicto ha estado a favor de las guerrillas. Nunca la inteligencia militar o el Estado ha logrado detectar cuál es el talón de Aquiles de esa variable. Les ha funcionado su organización, les ha funcionado bien en La Guajira y en Pasto, en el Chocó y en el Guaviare. Cohesión, muy ligada a la anterior, alrededor de la ideología y metas compartidas, la forma de organización, en fin. El ELN tuvo una disidencia fuerte en los 90s con la corriente de Renovación Socialista, cuando dijeron, por aquí no era cosa, pero respetuosamente los otros los dejaron ir, no los mataron por traidores. Esa gente liderada por, entre otros, León Valencia, en fin. Pero las FARC no han tenido ninguna disidencia. Solamente por allá un loco que apareció en los 80s, el Ricardo Franco, que creyó que tenía media guerrilla infiltrada y se puso a matarlos a todos, pero el tipo rápidamente terminó en el manicomio, lo mataron, bueno, no sé. Pero eso fue más que una disidencia, fue como una deserción. De resto, la variable cohesión ha estado muy del lado de ellos y para el posconflicto es conveniente para el país que las FARC sigan cohesionadas como un partido. No sé, la ideología, la disciplina, alguien dirá para perros, lo que sea, pero les ha funcionado la cohesión. Han tenido desertores, sí,
pero es que los desertores son comunes en todas las organizaciones armadas. El ejército ha tenido 5.000 desertores a lo largo de la historia del conflicto. Lo que eso no se conoce públicamente porque no conviene, pero claro que los hay. Los despachos de jueces penales militares están así de procesos de desertores, que nunca aparecieron. A lo mejor varios de ellos están metidos en las guerrillas. Entonces las deserciones no es falta de cohesión, las deserciones son otras cosas, particularidades de gente que ve que se aburre, lo que sea, no ve que por ahí sea un proyecto de vida adecuado. Bueno, muchos factores, enamoramientos, muchas cosas. Pero cuando hablo de cohesión, de disidencia, es grupos completos que se abren o se enfrentan, o jefes con su cauda detrás que se enfrentan y demás. Y aquí viene un tema interesante. Si fuera cierto, en cuanto a cohesión, si fuera cierto que las guerrillas, sobre todo las FARC, son el primer cartel del mundo del narcotráfico, hace rato se habían roto en 3, 4, 5, 6 pedazos. La plata entre los jefes es motivo siempre de enfrentamientos. Los carteles de la droga, Medellín, Cali, todas esas matazones que hubo entre ellos, muchas estuvieron motivadas por esos enfrentamientos por dineros. Entonces, la realidad del narcotráfico con la guerrilla de las FARC es que sí, se han lucrado en etapas de narcotráfico, a veces cuidando laboratorios, a veces permitiendo que se aterricen en pistas, el impuesto de gramaje, etcétera, etcétera. Sí, se han lucrado, pero no para el bolsillo de los jefes, para la organización. Armas, vituallas, alimentos, porque saben que la gente del campo no resiste que le estén cada rato pidiendo que le regalen un pollo, pues entonces tienen que comprar el pollo, en fin. Entonces, la plata ha sido para la organización. Que tengan una buena parte escondida o no, no sé. Lo que sí sé es que mantener un ejército funcionando, armado, equipado, como ha sido el de la FARC, es costoso. Es costoso y requiere un flujo de caja permanente. Desde la época del 8000, Colombia avanzó mucho en control de lavado de activos, muchos convenios entre los bancos y con bancos en el exterior y con países y demás. Y desde esa época para acá no conozco, personalmente, el primer indicio serio que lleve a pensar que, por ejemplo, Marulanda dejó una cuenta X cifrada en Suiza o en los Panama Papers. Que Cano dejó una casa en la playa de la costa sur de Francia con un Mercedes-Benz deportivo parqueado. No. Y la plata, claro, ha habido gente que se roba la plata por ahí y se vuela, pero no ha sido el grueso del problema, ni mucho menos. No ha sido algo que los desmoralice internamente hasta el punto de vertebrarlos. Principalmente la plata ha sido para la organización. O si no, repito, no hubieran tenido esta variable a su favor durante tanto tiempo. Medio ambiente, en la parte de terreno, climas, tamaño del país, red vial y de comunicaciones, esto ha sido a favor de la FARC. Fíjense que la FARC siempre está en las regiones más marginadas, más apartadas, con menos vías de comunicación, etcétera, etcétera, por obvias razones. Cultura, también hay partes del país, o buena cantidad de partes del país, en que el más vivo, el más sagaz, es el que es aplaudido, no el más honesto, el más transparente. Y ellos pues son sagaces, son vivos, les toca ser para ser guerrilleros. Y entonces, Pedro Pérez, un muchacho desubicado un poco, sin futuro claro en su vida, que escasamente logró terminar bachillerato, pero no pudo entrar a la universidad, de pronto es conquistado por la FARC, se va para la guerrilla. Bueno, cuando estaba así, no levantaba ni media novia, se va para la guerrilla, regresa a los 6 meses uniformado con su fusil. Uy, entonces hasta las mismas chicas, uy, este no es Pedro que se la pasaba ahí sentado en la plaza sin hacer nada, fumando vareta, y ahora es el comandante Pedro,
con sentido de pertenencia, con un proyecto de vida, equivocado o no, entonces eso, como parte de la cultura, en buena parte del país ha estado a favor de las guerrillas. Población, distribución y cantidad. Este subpunto de la parte de medio ambiente sí ha tenido problemas para las guerrillas por aquello de que somos un país eminentemente urbano. Y en las ciudades no cala mucho esa utopía guerrillera y cada vez, aunque se mantienen algunas cosas, pero no con la fuerza de los 60, los 70, en la época de Camilo Torres, en fin. Y la otra variable es las respuestas que va dando el gobierno a través del tiempo. Su decisión, su consistencia, su continuidad. Aquí los gobiernos han fallado. Hemos pasado de pacifistas a guerreristas y así sucesivamente no hay una consistencia, una continuidad. Los periodos en que más o menos continuidad ha habido son los periodos en que las guerrillas más han estado sin poder avanzar. Verbo y Gracia. Periodos Barco-Gaviria. Al fin y al cabo, Gaviria fue ministro del Interior de Barco, más o menos se mantuvo cierta consistencia en el Estado respecto a las guerrillas. Y periodos Uribe. Dos periodos en que las guerrillas no pudieron avanzar tanto, pero los otros periodos que empezamos a bambolear por un lado y lado, eso las guerrillas no lo perdonan, no lo dejan pasar, lo aprovechan. Si es una respuesta político-militar, si hay coordinación de esfuerzos, aquí las guerrillas siempre han aprovechado que el Estado colombiano ha tenido una marcada tendencia a considerar que lo político marcha por un carril y lo militar marcha por otro carril. Ni siquiera paralelos, muchas veces divergentes. Por eso es que no hace mucho no nos parecía raro, o como que la gente se le veía que no era correcto que un presidente dijera una cosa y la media hora el ministro de Defensa dijera una cosa totalmente diferente, en el sentido de cómo se ven las guerrillas, lo que hay que hacer con las guerrillas. De ahí se parte. Entonces, lo político y lo militar han marchado la mayor tiempo de manera divergente, y eso es un error estratégico de fondo. Lo que demanda la verdadera estrategia es que sean convergentes. Lo político fija las metas, fija los objetivos, y le pregunta a lo militar, como uno de los medios, no el único, sino uno de los medios para lograr los objetivos, durarían. Entonces lo militar dice, opción A, opción B, opción C. Tiene estas consecuencias, estas ventajas, y lo político dice, adoptamos la opción B. Convergentes. Pero aquí no, en Colombia ha sido divergente, y eso ha sido aprovechado por las guerrillas. Las guerrillas no han tenido ese problema, porque tienen una cúpula eminentemente político-militar. Entonces, cuando en la guerrilla lo político está diciendo algo, lo militar lo está corroborando, lo está respaldando. En cambio, en el establecimiento, cuando lo político dice algo, lo militar como que con sus acciones echa para atrás lo que dice el establecimiento, el gobierno, o no lo corrobora por lo menos. La inoportunidad política de muchas operaciones militares ha sido tradicional en la historia del conflicto. Las operaciones militares tienen que ser oportunas para que el mensaje sea claro tanto para el oponente como para la gente. Y si es una respuesta regional o nacional, en Colombia la respuesta siempre ha buscado ser nacional, y somos un país de regiones donde hubiéramos podido diseñar estrategias donde cada región tenga su respuesta diferente al planteamiento de los retos a la seguridad que plantean las guerrillas. Pero bueno, estas 6 variables están atravesadas por 2 variables fundamentales también: superioridad moral y finanzas. Finanzas, sabemos que las guerrillas, lo que hablábamos de narcotráfico. Finanzas, también vemos cómo el Estado ha tenido el porcentaje de PIB en gasto militar más alto en Sudamérica por mucho tiempo, pero las finanzas no son decisivas.
ayudan, son importantes, pero mucha gente las trata de ver como decisivas y no es así el asunto. El problema de fondo y lo que está en la mente de los jefes es cuál de los dos, en términos de legitimidad, logra mantener o demostrar o lograr la superioridad moral sobre el oponente. En el Caguán, el Estado no tenía clara su superioridad moral, no era superior moralmente hablando a la guerrilla. Acababa de salir del régimen de Samper, muchas otras cosas. El paramilitarismo estaba en sus fiestas, ferias y fiestas. Entonces, con esa insuficiencia moral del Estado, la guerrilla hablaba duro. A ver, ¿qué es lo que quiere ese Estado que está a punto de desbaratarse? Escuchémoslo. Me imagino Marilando, escuchemos al muchachito ese, Andrés, ¿es que le dicen? Andresito, escuchémoslo a ver qué es lo que quiere. Ese muchachito light que se la pasa viajando por ahí. Entonces, gobiernos Uribe no pudieron obtener los réditos estratégicos de su política de seguridad democrática porque falló la superioridad moral en el 2008, falsos positivos, chuzadas del DAS, peleas con la Corte y demás. Pero, al mismo tiempo, después de eso, no por acción de los gobiernos, sino por acción, no sé, de todos los colombianos, de muchos otros actores, el gobierno o el Estado colombiano ha ido paulatinamente recuperando su superioridad moral para que esta situación no sea insuficiente. Para política, por primera vez en la historia, la justicia mal que bien funcionó y un poco de congresistas están en la cárcel todavía. Por primera vez en la historia tenemos generales de la República presos por paramilitarismo, ya incluso por falsos positivos, sin hablar de los otros coroneles, en fin. Por primera vez en la historia tenemos un exalcalde de Bogotá en la cárcel por el carrusel de la contratación y otros funcionarios. Todo eso que en primera instancia indigna, que golpea, a pensar si el país está mejorando o no, todo eso contribuye a recuperar la superioridad moral del Estado, o por lo menos a no hacer que sea tan insuficiente. Y eso la guerrilla lo sabe. Y eso permite hoy estar hablando, ninguno de los dos está hablando más duro que el otro, porque el Estado recuperó su insuficiencia moral y la guerrilla pues tampoco es que no tenga rabo de paja. Y por eso lo mejor que ha sucedido en los acuerdos, a mi modo de ver, y seguramente para mucha gente, ha sido ese acuerdo de justicia transicional. Se premia la verdad, pero conozcamos la verdad, de todos los lados.